Salcedo, o su nombre según la historia San Miguel de Moyambato. Estamos en busca de la historia de esta ciudad, llena de tradiciones, historias, gente hospitalaria y calidez en todo su territorio. Pero estando en este pueblo descubrimos que acá nace literalmente las raíces de lo que significa ser ecuatoriano. Debíamos conocer más y nos encontramos al historiador Wilmo Hualpa y su investigación. Bueno, primero felicitaciones por el programa. Yo pienso que ideas como estas ayudan a que la ciudadanía y especialmente las nuevas generaciones puedan enterarse de dónde vienen, cuál es su gente, cuál es su presente y obviamente y en función de eso puedan proyectarse para saber cuál va a ser su futuro. Así que me congratulo que programas de esta naturaleza se sigan proyectando en nuestra provincia de Cotopaxi, tan olvidadiza de nuestros valores primordiales. Soy salcedense de nacimiento y yo creo que la suerte me va a permitir irme al más allá estando aquí en esta tierra. Así que esa es podría decir, mi carta de presentación y naturalmente salcedense de corazón. Muy bien, cuéntenos más o menos qué conoce, cuál fue la primera historia que usted ha conocido, se puede decir precolonial de Salcedo. ¿Quiénes fueron los dueños de esta tierra, se puede decir? Yo creo que es lógico suponer que al igual que lo que ha sucedido con la mayoría de los actuales pueblos, provincias y cantones de nuestra patria, somos fruto de un amalgamiento cultural e inclusive de razas, de pueblos provenientes de diferentes sitios. Tanto es así que hay que recordar que lo que ahora es el Cantón Salcedo estuvo habitado en las épocas prehispánicas, antes de la conquista, lógicamente, de muchos pueblos, muchas parcialidades aborígenes de distinto origen. Entonces acá estuvieron, por ejemplo, los paeses que vinieron desde Colombia, estuvieron los pueblos Cara, que en definitiva son lo que ahora es conocidos como el pueblo Sáchila. Tenemos también en algún momento la presencia de una oleada sucesiva de pueblos que vienen siguiendo las aguas del río Pastaza y también del río Anatenorio en la parte de lo que ahora se conoce como la provincia del Napo y Pastaza. De tal manera que todo esto es un amalgamiento de pueblos que se van configurando lo que era nuestro pueblo. Y hay que recordar lo que dice Frank Salomón en su obra Los señoríos étnicos de Quito. Realmente más allá de las situaciones históricas que se han planteado desde el siglo anterior, mejor dicho desde la colonia, se sabe ahora perfectamente, gracias a los avances de la etnohistoria, que no hubo realmente tal imperio, podríamos decir inclusive la dinastía de los Xiris, quiteños, porque en definitiva todavía lo que es el Ecuador actual estaba recién configurándose como una etapa preestatal, podríamos decir, antes de la conformación de un verdadero estado de lo que podría ser ecuatoriano. Así que en esos señoríos étnicos, naturalmente, aquí hubo unas parcialidades que estuvieron asentadas definitivamente aquí, como dije, con algunos nombres, con algunas denominaciones, entre ellos donde actualmente está nuestra San Miguel, estaba la parcialidad de Pillagua. Tenemos otros nombres como Canimbos, como Collanas, etcétera, etcétera. Pero quizás el nombre que mayor relevancia tiene en el antiguo Salcedo es el relativo a Yaxchil, o denominado Pueblo Viejo, y también Tigualó o Tiguajaló. Estos pueblos son tan importantes porque son las primeras referencias que se tienen después de la conquista española respecto de lo que era el pueblo de Salcedo, actualmente Salcedo podríamos decir. Y se lo hace por una simple razón. Recordemos que mediando el siglo XV, lo que es el actual Ecuador sufrió la invasión inca que empezó Huayna Cápac. Cuando avanza luego de la toma de lo que ahora es Cuenca, el Cañar y esas cosas, esas provincias actuales, y en su viaje hacia Quito, prácticamente es detenido aquí en lo que es el actual Salcedo. Y es detenido justamente en Yaxchil, Pueblo Viejo, por un curaca, por un cacique
que era Pillaguazo. Algunos le confunden con Ati, pero Pillaguazo no es Ati, él es auténticamente salcedense, podríamos decir. Y él le detiene su avance hacia Quito y lo detiene justamente en los desfiladeros de lo que ahora se conoce como Pansaleo. ¿Por qué? Y ahí viene yo creo que es importante señalar un asunto. Justamente el pueblo original en donde estamos actualmente, si bien es cierto, se llamó San Miguel en la fundación de la reducción aborigen de 1573, hasta aquí no ha cambiado esa fecha, el 29 de septiembre de 1573, en honor del príncipe San Miguel, que está dedicado en el santoral católico. Sin embargo, fue designado con el nombre de Moyambato. Hay algunos que han querido ver en este término Moyambato la unión de dos palabras que realmente son quichuas, del molle, que ya sabemos que es el árbol de la familia de las anacardiáceas, muy prolífico en nuestro medio, en toda la provincia, en todo el Ecuador, y jambato, que es la rana, el sapito que casi estaba o está extinto, ¿no? Y que en buena hora le están recuperando. Pero la realidad es completamente distinta. Y ya lo dijo el historiador González Suárez, Moyambato es un término de origen quiché y por lo tanto centroamericano. No sé con qué pueblo llegó por acá, pero se llama, y el propio Moyambato está a un lado de lo que actualmente es el balneario de Naxiche, en el sector de Pansaleo. Y a decir de González Suárez, Moyambato significa lugar fortificado, poblado abundantemente de molles. Y si alguien quiere verificar la exactitud de lo que dice esta palabra, hay que subir simplemente a la cima de las lomas de Conterón en el occidente, sobre la comunidad de Hachahuango. Y ahí se va a ver que tienen toda la razón, porque en ese sitio justamente ocurre un fenómeno natural, que es simplemente la unión primero del río Cutuche, que ya sabemos nace de los deshielos del Cotopaxi, y justamente ahí se une con el río Naxiche, que baja de las estribaciones de la cordillera occidental. Entonces forma el primer encañonado, luego da la vuelta en la actual parroquia de Pansaleo, y más abajo, justamente donde se supone estaría el viejo Yaxchil y está actualmente Tihualó, se une con el río Yanayacu, que viene justamente de la cordillera oriental, y forman una garganta impresionante, y es obvio suponer que para la época en que estamos hablando era inaccesible e imposible de superar si es que no eran vencidos militarmente. Es ahí justamente donde Pillaguazo le detiene a Huayna Cápac. Posteriormente a eso, es su hijo quien logra vencer la resistencia de estos pueblos y continúa con su avance a Quito hasta consolidar la conquista. Pero aquí viene otro hecho y que creo yo que es muy importante. Justamente sabiendo del carácter belicoso, levantisco y sobre todo defensor de su tierra, como es este pueblo, fue desde el principio este pueblo de San Miguel de Moyambato, que todavía no se llamaba así. Huayna Cápac, siguiendo la costumbre inca, produjo acá un grupo de mitimaes, trajo acá un grupo de sus familiares, porque había dos tipos de mitimaes. Los mitimaes que eran prácticamente desterrados de su pueblo y trasladados por la fuerza a otro sitio, como por ejemplo ocurrió, vale decir, después de la batalla de Yaguarcocha. Algunos sectores y pueblos justamente de los caranquis fueron obligados a trasladarse a lo que actualmente es el centro del Perú, y hasta ahí viven todavía los rezagos de estos pueblos que fueron trasladados por la fuerza. Al contrario, la otra forma de mitimás era que eran gente de confianza del Inca, generalmente de su panaca, que significa familia, que eran trasladados a sitios determinados para que sirvan prácticamente de vigías, de policía, diríamos así, para evitar el levantamiento de estos pueblos. Entonces es ahí donde vienen una parte de la panaca del Inca y se ubican en ese sector la famosa dinastía de los Ati, que estuvo el centro principal de la ubicación de esta dinastía estuvo justamente en Yaxchil, y posteriormente en el transcurso de un siglo, más o menos siglo y medio después, se dividió en dos.
Una parte estuvo asentada en lo que actualmente es el cantón Píllaro y el otro en el cantón Salcedo. Es por eso que nos une con el cantón Píllaro una hermandad entrañable desde siglos atrás, y naturalmente también con el pueblo de Ambato, porque para esas épocas nuestros pueblos estaban sumamente unidos, particularmente con el pueblo que Quizapincha, con el pueblo que estaba acá, lo que es actualmente los Cunchibambas, y llegaba, yo diría, prácticamente a ser parte importante en las relaciones con el pueblo Puruá. No hay que perder de vista esta situación de Molla Ambato por una razón sencilla. Años después, cuando muere Huayna Cápac y se produce esta cisma entre los hermanos, entre Huáscar, el Inca cusqueño, y Atahualpa, el Inca quiteño, podríamos llamarlo así, aunque se dice quiteño no porque nació en Quito, sino que simplemente por toda la comarca, porque realmente él nació en Otavalo. Cuando se produce la ruptura entre los ejércitos de hermanos y se da la guerra, el ejército peruano prácticamente arrasa con el ejército quiteño, y después de varias derrotas, particularmente en lo que es la actual Loja, después toman lo que ahora es Cuenca, Tomebamba, y avanzan, y prácticamente después se produce una batalla tremenda en el sector de que ahora es Mocha, el cantón de Ambato. Finalmente, después de todas estas situaciones, llegan y el ejército de Atahualpa justamente se hace fuerte en Naxiche. En Naxiche, que es por donde pasaba hasta ahora existen los muñones de un puente que era el único paso, que era parte del el camino del Inca, conocido hasta ahora, ¿no? El Capagñán. De tal manera que era un sitio completamente estratégico. De todas maneras, ahí se hace fuerte el ejército quiteño al mando de los mejores generales que quedaban: Eplicachima, Quisquis, Tuconango, que era oriundo de Tacunga, podríamos llamar así para esas épocas. Y justamente cuando el ejército inca arrollador avanza al mando de sus mejores generales, se da una batalla. Y después de todo un día de intensos combates, por fin el ejército quiteño se declara vencedor. Tanto es así que dicen los cronistas que fue tomado prisionero el general a cargo del ejército de Huáscar, que fue Atoj, y de la piel de su vientre se hizo un tambor de guerra que sirvió para continuar las batallas hacia el sur. Por ese hecho, donde prácticamente se detiene el avance inca de Huáscar y se inicia una contraofensiva que termina en la batalla de Quipaipán, en donde, así son los vericuetos de la historia, Francisco Ati, que viene a ser de origen cusqueño, pero ya afincado aquí en tercera, cuarta generación, de los Ati que originalmente vinieron, es el que acompaña a Atahualpa en esta guerra, y es el que toma prisionero a su pariente Huáscar y es entregado en las manos de Atahualpa para su posterior ejecución. De tal manera que, por ese motivo, siempre decimos San Miguel de Salcedo ahora, San Miguel de Molla Ambato, y particularmente la batalla de Naxiche, es la verdadera cuna de la nacionalidad. ¿Por qué? Porque lógicamente, años después, nos cuenta Ciesa de León, uno de los cronistas que pasó por aquí. Él dijo que cuando pasó más o menos por 1543, 53, cuando pasó por aquí, fue justamente por ese camino, y dijo que al margen del río Naxiche todavía pudo encontrar las osamentas de los miles de soldados que murieron ahí en esa batalla, y que por lo tanto, a criterio de ellos, fueron mucho más de 20,000 los muertos que provocó esa batalla. De tal manera que es un hecho épico que definitivamente no hay que perder de vista, porque definitivamente es parte de la historia del Ecuador que se realizó en el Cantón Salcedo. Entonces, lógicamente, consolidada la conquista y un hecho que fue dado todo nuestro territorio, desde el río Naxiche, desde el río Cutuchi hacia el occidente, hasta donde alcance la vista, como se decía antes, fue dado a Diego de Sandoval. Entonces, en encomienda,
en esa encomienda, lógicamente, se aprovechó todo lo que provenía de la tierra, todo lo que producía nuestra tierra. Y tanto es así que se dedicó a la producción agrícola, pero particularmente a la producción de lana y a la artesanía que tenía que ver justamente con la producción de tejidos de lana, que eran cobijas, frazadas, ponchos, ese tipo de cosas. Entonces, lógicamente, todo eso hizo que en algún momento se exigiera mucho más de lo que estaba al alcance de nuestra gente, la mano de obra necesaria para seguir produciendo. En esas circunstancias, la gente sabía que la mita, el obraje, inclusive el diezmo y todas esas situaciones en un momento determinado significaba la muerte de aquellos que estaban obligados a ese tipo de trabajo. Y son esas las cosas que pasó en todo el Ecuador y en toda América del Sur. Empiezan a escapar hacia sitios más alejados para vivir en las soledades de los páramos y todo. Entonces, frente a eso, haciendo uso de una disposición virreinal que hubo, se da la fundación, dicen algunos la fundación de pueblos, pero en realidad era la fundación de reducciones aborígenes. Entonces, en esas condiciones es que el 29 de septiembre de 1573 se funda oficialmente la reducción aborigen de San Miguel de Moyambato. Sí, se crea, más bien, lo que pasa es que yo he dicho siempre, las reducciones aborígenes son prácticamente los antecedentes y los antecesores de lo que fue los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial en 1945. ¿Por qué? Porque simplemente todos aquellos que eran cogidos, podríamos decir, detenidos, eran trasladados a vivir en un pueblo que fundaron para ese efecto. Entonces, ahí tenían control policial, control religioso, porque ahí estaba el cura, estaban las autoridades civiles. Entonces, iban obligatoriamente a vivir ahí con sus familias para poder al otro día ir a trabajar explotados prácticamente en todas las actividades que ya hemos señalado, y lógicamente estaban controlados para que no puedan huir. Entonces, esa es la característica que fue las reducciones aborígenes. Ahora, naturalmente que esta situación no podía ser eterna y lógicamente los pueblos, en búsqueda de su bien más preciado, que es la libertad, y sobre todo amando a su tierra, se han producido en todo el Ecuador, en todos los pueblos que han sido sojuzgados más temprano o más tarde, los aires de rebeldía que es inherente al ser humano. Y tanto es así que San Miguel de Moyambato tuvo el primer levantamiento de lo que ahora es la provincia de Cotopaxi, el 16 de febrero de 1776. Justamente aquí, en lo que es el actual Parque 19 de septiembre, ahí fueron ejecutados, fueron ahorcados algunos de los dirigentes de ese levantamiento. Fue el asesinato, podríamos decir el ajusticiamiento más bien, de los cobradores de impuestos, los que provocaron este levantamiento que estuvo a cargo de uno de los Ati, que para esa época era el que gobernaba estos territorios. Y algunos hablan inclusive de la presencia de Juana Tipantasi, que fue la esposa de él,
que igualmente tuvo una participación muy decidida en ese levantamiento, pero que lamentablemente no hay documentos, es obvio. Solamente tenemos lo relativo al informe de Santiago de Yangües, que fue el delegado de la Real Audiencia de Quito para venir a informar qué es lo que pasó realmente. Eso ha sido recogido por Segundo Moreno Llanes, pero los documentos están en el Archivo Nacional de Historia. En todo caso, lo importante de todo esto es de que eso demuestra primero de que el pueblo de Salcedo actual siempre tuvo esas características de ser un pueblo rebelde, un pueblo que se ha levantado en contra de las injusticias, y fruto de aquello es que naturalmente también ha participado en otros eventos de carácter, yo podría decir políticos y también de índole patriótico, como por ejemplo, de que mucha gente hubo que participó directamente en el proceso de independencia. Tanto es así que existe un detalle concretísimo de todos los aportes que dio el pueblo de Salcedo para el proceso de independencia, especialmente en lo que tiene que ver ya a la batalla final del 24 de mayo de 1822. Cosa curiosa, por ejemplo, en ese detalle, se hace constar que la gente donó animales de carga, mulares, caballos, asnos, pero también contribuyeron con ganado vacuno, ganado lanar, que les permitía justamente abastecer a las tropas que iban a combatir. Tanto del sector oriental cuanto del sector occidental hicieron esos aportes en valores extraordinarios, ¿no? de casi 10.000 pesos para la época, que es una cifra fabulosa. Pero una cosa curiosa decía, dentro de estos aportes, por ejemplo, cuando llegan los encargados de entregar las vituallas de la generosidad del pueblo de Cusubamba, entregan 3 quintales de tórtolas muertas que fueron entregadas en calidad de carne para darles de alimentar a las tropas del general Sucre. Pero las cosas no quedan ahí, porque obviamente también en la batalla de Pichincha estuvieron presentes gente de San Miguel que fueron a combatir, particularmente entre ellos unos habitantes de la parroquia de Mujiquindil, actual Mujiquindil, Santa Ana. Isidro Lascano, un hermano y otros familiares que participaron directamente en esas batallas y luego fueron y combatieron también en la batalla de la liberación de Cuenca, de tal manera que eso da la medida que justamente lo que acabo de decir, que siempre el pueblo o la gente del pueblo de San Miguel estuvo predispuesta a la rebeldía por las causas justas. Claro, o sea, tienen esas raíces patriotas, ¿no? O sea, obviamente. Es indudable que todo aquello, podríamos decir, viene en la sangre y naturalmente por estas características de haber sido, y yo creo que ha sido una bendición más que una maldición el hecho de que la ubicación geográfica del actual Salcedo ha hecho que sirva de un acicate profundo en cuanto tiene que ver directamente con el progreso y el desarrollo que ha alcanzado este pueblo. No en vano, y hay que reconocerlo, Salcedo en realidad es el ombligo de la patria, está en el centro. Entonces, sea en sentido norte, sur, este u oeste, siempre será paso obligado. Y por lo tanto, no pueden desembarazarse de Salcedo. Tanto es así que, con el perdón de todos los hermanos de los cantones cotopaxenses, Salcedo es el segundo cantón más pequeño en extensión territorial. Y sin embargo, de aquello, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dicen los resultados, es uno de los cantones más progresistas que tiene la provincia de Cotopaxi. Por esta ubicación geográfica de lo que es San Miguel de Moyambato, que siempre diré yo hasta... El propio nombre. Ese es el propio nombre. Antes de la cantonización, o inclusive hasta después, yo diría no, antes, prácticamente siempre fue paso obligado para las caravanas de transporte de productos, y no era la excepción los productos que iban y venían de la costa. Por eso es que aquí uno de los negocios más utilizados aquí en lo que es San Miguel era la arriería sanmigueleña, que era justamente personas que tenían en su propiedad
recuas de mulares y de bestias de carga que transportaban la carga que iba hacia la costa, obviamente los productos agrícolas, hacia lo que en esas épocas se llamaba bodegas. Me imagino que era el sitio de acopio donde recibían todas las cosas que iban especialmente a Guayaquil, y que ahora el sitio de bodegas se transformó y es la ciudad de Babahoyo, y es en las orillas del río Daule. Entonces, lógicamente desde ahí se trasladaban en canoa en esas épocas, en gabarra después, hacia el sector de Durán. Entonces, lógicamente, ese traslado de productos hacia allá, de productos de la sierra, y el retorno de productos de la costa, Salcedo era un sitio muy comercial, de comercio muy profuso, muy activo y de mucho dinero. Tanto es así que una de las características que resultaría hasta anecdótico, uno de los productos principales que producía para esas épocas el San Miguel era el chocolate. Chocolate y lógicamente las primeras confituras de los caramelos hechos de panela de dulce. Porque aquí se daba ese tipo de productos prácticamente hasta la década del 80 del siglo anterior. Entonces, este dato, ¿por qué es importante? Más allá de lo anecdótico, como digo, porque en 1919, cuando se da el proceso de cantonización en septiembre de 1919, uno de los fundamentos que se hace conocer para justamente alcanzar el proceso de cantonización es el hecho de que Salcedo es una parroquia de Latacunga, provincia de León para esas épocas, justamente que tiene como su base fundamental de economía es la producción agrícola, la producción textil, la producción de comercio y entre esos productos el chocolate. De tal manera que sumado todo aquello daba como resultado la provisión de un presupuesto estimado en 18,000 sucres para 1919 y justamente era considerado podríamos decir, un valor económico muy importante que sirvió de base justamente para que se apruebe la cantonización, que demoró bastantes años, porque el primer proceso de cantonización que quedó trunco fue en 1897, es decir, prácticamente 22 años después. Y el que dirigió esta iniciativa fue ese gran ambateño Celiano Monge, que estaba muy enamorado de Salcedo, porque muchos ambateños estuvieron acá, como por ejemplo Luisa Martínez, que fue el primer teniente político de Mulalillo. También Juan León Mera era vecino de Luisa Martínez porque tenía unas propiedades justamente ahora ya en el centro de la parroquia de Mulalillo. De tal manera que este tipo de relaciones daba estas posibilidades, ¿no?, de tener esos personajes aquí en lo que es el Cantón Salcedo actual. Es justamente de que ha habido siempre las artesanías, las costumbres y las tradiciones que han sido parte de la identidad de nuestro pueblo. El distinguido... uno de los más distinguidos historiadores del Cantón Latacunga, Neptalí Zúñiga, él nos relata algo muy importante, y yo le decía al principio que uno de los, podríamos decir, las vertientes de lo que es la identidad del pueblo salcedense es justamente el pueblo yumbo que vino desde el oriente por las abras del Pastaza y del Anatenorio. Y justamente él nos dice que esas características le dan al sanmigueleño desde hace mucho tiempo la identidad de que es costumbre de este pueblo, primero tener prácticas de lo que ahora podríamos decir del chamanismo, de la medicina ancestral en primer lugar, y en segundo lugar de vestirnos con esas características de los pueblos yumbos, y sobre todo de que en las festividades vestirse e imitar a animales y aves que vienen de la costa. Por ejemplo, la fiesta de San Miguel Arcángel del 29 de septiembre, que a propósito, septiembre de este año es muy importante para el Cantón Salcedo. ¿Por qué? Porque celebra 104 años de cantonización. El 19 de septiembre de 1919 se fundó como cantón. Pero el 29 de septiembre, es decir,
a pocos 10 días de este evento, Salcedo estará celebrando 450 años de la fundación como reducción aborigen de la provincia de Cotopaxi. De tal manera que son hechos muy importantes, pero decía, justamente en las fiestas patronales de San Miguel Arcángel, ahí es donde se puede ver la riqueza de lo que significa nuestra identidad cultural. Porque ahí hay la representación de animales, de aves, como por ejemplo una amalgama de presentaciones. Hay perros, hay osos, hay tigres, hay pumas, etcétera, etcétera. Y de aves, igualmente cóndores, guarros. Y cosa curiosa, tenemos una comparsa de pollitos que no sabemos por qué no están presididos por un gallo y una gallina, sino por 2 garzas. Las razones no las sabemos, no hemos podido desentrañar cuál fue el motivo de esta costumbre, pero que en definitiva ya son parte de nuestra identidad cultural. Claro. Y eso existe hasta ahora, sí hay pueblos que lo hacen todavía, o sea, por ejemplo, estas comparsas. Así, a ver, sí. Nosotros estamos desde ¿No que... se le ha visto, por ejemplo, eso de las garzas o si hay? No, en la fiesta de San Miguel lo hacemos, y lo hacemos desde el año 1997 en que se retomó la celebración de la fiesta. Entonces, desde esa época particularmente nosotros, y digo nosotros porque yo pertenezco al Club Halcones, y nosotros hasta aquí en representación de las organizaciones deportivas, hemos sido los únicos que fuimos priostes 2 veces, en 1997 y en el año 2017. Entonces, justamente uno de los objetivos es recuperar toda la memoria social, toda la memoria histórica y posicionar a nuestra fiesta. Y en ese sentido ya sabemos perfectamente cuáles son los personajes. Es una fiesta muy rica, como digo, que tiene 33 personajes individuales que conforman lo que antes se llamaba las entradas de la fiesta a la Plaza de Toros. Hoy conocemos como un desfile y cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces, por esas circunstancias, como digo, esos son parte de nuestras costumbres y tradiciones y que configuran nuestra cultura. Y sin olvidar, por ejemplo, hablando solo de San Miguel, la ascensión de los danzantes a la cima del Calvario. Recordar que el Calvario, justamente ese pequeño montículo que tenemos al sur de la ciudad, que domina todo el centro principal, en la época anterior a la conquista fue un centro, como todos los sitios importantes en esas épocas, dada la cosmovisión andina del momento, era un adoratorio natural, en donde después de la conquista, para evitar justamente la presencia y la participación en todo lo que significaba mantener las costumbres, más que las costumbres en esa época, los rasgos religiosos del pueblo. Entonces, para evitar esa situación, se dice que construyeron ahí una pequeña capilla bajo la advocación de San Antonio de Padua. Entonces, justamente, y posteriormente le llamaron el Calvario, ¿no? Para significar que una representación del Gólgota donde murió Jesucristo. Pero a pesar de todas esas circunstancias, lo que nunca pudieron conseguir es que se borre la costumbre ancestral que tenían nuestros pueblos, y no de San Miguel más bien, sino de las comunidades aledañas, de lo que ahora conocemos como la zona del Canal, Collana, Sichocalle, etcétera, etcétera. Son 10 comunidades. Y también de acá del sector oriental, en donde el día de Corpus Christi, que coincide justamente, el Corpus Christi como celebración católica, que coincide plenamente con la costumbre ancestral que era denominada genéricamente como el Inti Raymi, la ascensión de los danzantes a la cima del Calvario para hacer los rituales, que no era otra cosa más que el día más largo, la celebración del día más largo, el cambio de estación, conocido como el solsticio de junio, del 21 de junio de cada año. En esas épocas subían los danzantes justamente a hacer ese tipo de celebraciones, donde se consumían las 2 bebidas sagradas, que era la chicha de jora y el champús, que tiene una explicación no solamente gastronómica, sino simbólica. Y que, como he dicho yo muchas veces, el danzante es un jeroglífico vivo que a través de todas las prendas que conforman su impresionante atuendo, nos quiere y nos grita a cada paso muchas cosas que todavía no terminamos de desentrañar, pero que sigue siendo parte de la memoria social de nuestro pueblo.
Excelente, qué interesante. Y por ejemplo, el danzante, o sea, como personaje, viene desde años atrás, o sea, no nació ni siquiera, o sea, nació aquí, mejor dicho, no nació en otros lados. No. Esa es una podría decir, una versión equivocada a mi modesto juicio. Justamente, y creo que he tratado por todos los medios de desvirtuar esa situación y de ubicar cronológica e históricamente esta situación. ¿Por qué? Porque de las investigaciones que pude hacerlas previa a la publicación que tuve yo justamente sobre este tema, se pudo determinar algunos aspectos importantes. Uno, de que los danzantes, así como lo conocemos, es fácil ubicarlo en la cultura jamacoaque del periodo de desarrollo regional. Es decir, estamos hablando hace 2500 años, ya tenemos figurillas con la figura de danzante, valga la redundancia, y que están en exhibición en el Museo de Artes Musicales Diego Travesari en Quito. Entonces, si es que tenemos ahí podríamos decirlo, esa referencia arqueológica, obviamente había que hacerlo un seguimiento a esta situación. Y se ha logrado determinar algunas cuestiones. Por ejemplo, es indudable que el desarrollo de los pueblos de la serranía particularmente, y de la costa también, tuvo que ver con la producción excedentaria del maíz. Porque, a diferencia, siempre se ha dicho, ¿no? Y eso es lo que se conoce por regla general, de que el maíz es originario de México, y es un vocablo que tiene origen haitiano, porque viene de la palabra magis, más o menos así. Entonces, en México se han encontrado, más o menos haciendo tasaciones de la misma época, una mazorca que tenía pocos granos, pero que sin embargo está considerado como la mejor producción que había para las épocas, y que significó justamente la base, y sigue siendo la base de la alimentación en México. Sin embargo, en Ecuador se han encontrado restos de las tuzas, llamémoslo así, ¿no? Especialmente en Otavalo, en la provincia de Imbabura, que tenían el doble de hileras de grano. Entonces, eso quiere decir que la producción de lo que es el Ecuador fue mucho mejor que lo que se produjo en México, y naturalmente esa producción excedentaria de maíz fortaleció y ayudó a crecer a los pueblos. Entonces, he ahí que justamente por estas dos características es que se inicia lógicamente esta celebración del Inti Raymi, conocido acá en Sudamérica, o del solsticio de junio. No es pues una situación privativa nuestra, sino que eso se lo hizo prácticamente en toda la tierra, en Europa, en Asia, en todas partes, porque obviamente el cambio de estaciones significaba un cambio fundamental en la vida de cada persona cada año. Y recordemos que el 21 de junio, cuando el sol se aleja de la tierra, aunque en realidad es al revés, ¿no? Pero para nuestros pueblos significaba que el sol se alejaba de la tierra. Entonces se hacía la fiesta para agradecer por las cosechas, para agradecer el nuevo periodo de siembra que ya llegaba. Se le hacía la fiesta para especialmente pedirle que el sol se vaya, pero que regrese. Y entonces, en función de todo esto, se finalizaba haciendo podría decir, una ratificación de un pacto, ¿no? De la vida en armonía entre la Pachamama, la tierra, el cosmos representado por el sol, la lluvia, etcétera, etcétera, y el ser humano. Entonces, he ahí la importancia de por qué, por ejemplo, la consumición de la chicha y el champús. Hay algunos autores que señalan que el danzante actual era conocido como el Tushuk, que en definitiva es un sacerdote de la lluvia. Entonces, evidentemente, por donde se lo mire, no tiene una característica de esta naturaleza. El danzante como tal existió, pero posteriormente, como todo proceso social,
Los danzantes, hay una cuestión que es importante señalar. En la colonia, recordemos que la Tacunga era prácticamente la capital del corregimiento, ¿no? De un gran porcentaje de territorio que llegaba hasta Riobamba. Y por lo tanto aquí se celebraban muchísimas cosas, ¿no? Administrativas, judiciales. Y aquí se sustancia un juicio en contra de un cacique de Calpi, que ahora que es parroquia de Riobamba. ¿Por qué? Porque ese cacique se le ocurrió poner danzantes más allá de 8 cuando no estaba permitido. Siguen un juicio de años y al final le sancionan y la sanción puede parecer baladí, pero en realidad es monstruosa porque se le condena a no poder ejercer el oficio. Y si recordamos que el oficio para los indios, entre comillas, para esas épocas, lo único que era labrar la tierra, le estaban destinando a morir de hambre. Entonces, todo esto se lo hace porque dicen que las festividades de indios ayuda a la pereza, a la vagancia, al alcoholismo y a olvidarse de los deberes que tiene con la iglesia y con todas esas cuestiones. De tal manera que, visto desde ese punto de vista, cuando ya se produce la culminación del juicio, se regla que no podrán haber más allá de 8 danzantes en cada fiesta, que los danzantes no pueden ser mayores de 18 años, entre otras restricciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo real? El objetivo real es evitar de que se siga con la costumbre y la tradición de que el danzante no es cualquiera. El danzante hasta ahora, especialmente en ciertas festividades como por ejemplo en Panzaleo, el danzante es en determinado momento un altísimo honor que es hereditario. Y el danzante tiene que prepararse todo un año para una celebración. Cosa curiosa, por ejemplo, el día de la víspera es invitado el danzante a la casa del prioste. Cuando llega, si se atrasa por algún motivo, podríamos decirlo, nadie puede hacer absolutamente nada hasta que llegue el danzante. Cuando llegan los danzantes, se sientan en un sitio preferente y en primer lugar sobre una mesa ponen mote en forma de cruz. Y una vez que se alimente el danzante le dan de comer, pero ¿qué diría ya? Opíparamente, porque está obligado a comer platos suculentos de gallina, de cuy. Y son parte de la costumbre. Todo aquello, si es que no puede comer o terminar de almorzar o de comer todo lo que le dieron, solo puede uno ayudarle a llevar la sobra, podríamos decir, o lo que no avance, y es el humamarca. Nadie más. Una vez que el danzante ha satisfecho toda su hambre, toda su necesidad de alimento, reciben en ese rato el resto de personajes, de disfrazados y de todo, e inclusive parte de los familiares del prioste pueden sentarse a comer. Y ahí la importancia del danzante, que no es cualquier personaje. Configuración de que el danzante en sí es un personaje que no es y decía al principio, no es que es originario de aquí, porque encontramos danzantes desde prácticamente Colombia hasta Paraguay. En la parte que decía, por ejemplo, de Jamacoaque, es de Manabí, me parece. Sí, por supuesto, Manabí, parte de Guayas. Como dice, comercial de pronto. Por supuesto, eso es innegable. Y yo digo, he tenido la oportunidad de estar ahí y mirar las publicaciones y todo que hay de los danzantes de Jamacoaque. Hay un libro muy importante que dice Un viajero de paso por Quito. Es Gaetano Sculati, un italiano, en donde él dice que se quedó sumamente impresionado allá por 1860 más o menos, al ver las fiestas en donde había la presencia de danzantes. Y que los danzantes le dejó una imagen en la retina que es inolvidable y que él no puede ya imaginarse, porque por esas épocas todos los trajes de los danzantes estaban adornados y tenían características especiales con piezas de oro que eran reales. Entonces decía que cada traje valía una fortuna realmente. De vanguardia como de adelanto a las épocas. Recordemos que cuando se escribe la primera monografía de la provincia de León,
en 1912, es decir, hace ya más de 110 años. En esa época el autor hace ya mención de los alcances económicos de lo que es el Cantón Salcedo. Y hay que recordar que una de las cosas principales que se hace mención ahí es el hecho de los molinos de California. Molino California, que está ubicado en la parroquia Cusubamba. Y que en la parroquia de Cusubamba, ¿por qué allá? La pregunta era ¿por qué? Ahora no, Cusubamba no produce lo que era la materia, era el grano de oro para esas épocas. Cusubamba siempre fue el granero de trigo de la provincia de Cotopaxi. Y el molino de California molía cantidades de fanegas de trigo cuya harina servía para el consumo de la República, pero particularmente era exportada hacia Colombia. Recordemos que en las épocas coloniales hay registros de las haciendas, cuánto producían, porque tenían ahí jesuitas franciscanos. Ellos eran los principales dueños de las tierras del sector de Muralillo y Cusubamba. Entonces, la producción porcina, vacuna, prácticamente se manejaban por cientos de miles. La producción de cárnicos en el sector occidental. No se diga del sector oriental. Entonces, todo esto ha hecho de que la población de Salcedo siempre esté inmersa en el comercio. Cuando funcionaba el tren, prácticamente era otra feria adicional a la del jueves y el domingo, porque había actividad económica todos los días. En el transporte de mercancías, en la venta de productos alimenticios, etcétera, etcétera. Y no nos olvidemos que inclusive de algo que significó al principio un producto que era parte de la alimentación de nuestra gente, como es el pinol, en un momento dado y hasta ahora se ha convertido en una fuente de emprendimiento en donde produce mucha de estas ventas justamente y da mano de obra, da trabajo a alguna gente como mano de obra especializada. ¿Y qué decir de los helados? Que nació justamente de un emprendimiento una vez que se instaló aquí el Colegio San Francisco de Asís y que fue más bien una iniciativa de una religiosa con la finalidad de obtener pequeños recursos económicos para el sostenimiento del colegio, pero que luego dio un salto hacia afuera y ahora los productores de esto tienen el orgullo que se exporta hacia especialmente Estados Unidos. De tal manera que este tipo de cosas siempre han sido y serán una de las banderas del progreso de Salcedo, que es el comercio.